Bueno, este jueves el Reino Unido dio inicio a los homenajes en torno a la reina Isabel II y su legado por el jubileo de platino, pues se cumplen 70 años de la monarca al frente de la corona británica. Esta serie de actos que se prolongarán por los próximos 4 días y van a estar cargados, obviamente, de simbolismos. Conversamos a esta hora con Cristóbal García Huidobro, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo estás? Hola Florencia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristóbal, me imagino que has visto toda la transmisión de la mañana también respecto a a las actividades del día de hoy. Y te quería preguntar, tú como experto también, como historiador, ¿qué te ha parecido hasta este momento? ¿Quiénes llegan, quiénes no llegan, quiénes suben, quiénes se bajan? A nivel de gestos y de símbolos, ¿cómo ha estado este segundo día también, entre el primero y el segundo día de Jubileo de Platino? Bueno, a ver, lo que hemos visto era lo esperable, la persona más importante en todo esto y la principal es la reina Isabel, ¿no? Y ella ha sido la protagonista en estos últimos 2 días. Hoy, por razones de salud, no va a poder estar en el servicio religioso, ¿cierto?, de Acción de Gracias, que se está haciendo en estos momentos en la Catedral de San Pablo. Bueno, y es entendible a sus 96 años, ¿no? Ahora, eso sí, también aquí lo interesante es cómo se han ido moviendo las piezas, ¿no? Respecto ¿cómo se llama? A las personas que están en primera línea en la familia real. Y en ese sentido, bueno, indudablemente hemos visto que aparte del príncipe William y el príncipe Carlos, no hay muchas más personas de la familia real participando de este tipo de celebraciones. Y eso tiene que ver también por la influencia del príncipe Carlos, que efectivamente lo que él quiere es mostrar en forma clara cuál es la línea de sucesión y que no haya ninguna duda al respecto. Claro, porque muchos también califican ya a Carlos a esta altura como el eterno heredero de la reina, considerando que Carlos tiene 73 años, si no me equivoco, por lo tanto, la cantidad de años que pueda finalmente estar a cargo de la corona británica es probable que no sean muchos o de la misma forma, o por decir algo, jamás va a poder completar un jubileo de platino como lo hizo su madre. Nunca. Entonces, por lo tanto, es bien importante también, cuál será la importancia, sobre todo en este jubileo, en estas ceremonias, el protagonismo que va a tener Carlos durante estos 4 días. Ayer él estuvo presente en este desfile de los Trooping the Colours a caballo. Él ingresó por segunda vez con la reina al balcón, porque si bien primero entró con su primo, después entró con el príncipe Carlos, algo que, si tú me puedes corregir incluso, Cristóbal, antes siempre lo hacía con el duque de Edimburgo, ¿no? Cuando ingresaba, Sí, bueno, pero obvio, por temas obviamente de que falleció, ya no se puede. Pero además también Carlos hoy día estuvo representando de alguna manera también a la monarca que se tuvo que restar de esta ceremonia de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo. Y es decir, Carlos es el que está finalmente representando en la mayoría de los actos oficiales justamente a su madre, y podríamos decir que le está pasando un poco la vara. Lo que pasa es que eso ya venía de antes, ¿eh? En todo caso. Y antes, estoy hablando incluso antes de que se iniciara la pandemia. Hace unos 5 o 6 años atrás, la reina Isabel había empezado a entregarle una serie de trabajos, ¿no es cierto?, y funciones al príncipe Carlos, que usualmente los realizaba ella, y se empezó a decir en los círculos políticos en el Reino Unido que esto era un ejemplo de lo que tú mencionabas, Florencia, de pasar la vara. Hace unos 3 semanas atrás se hizo la inauguración de las sesiones del Parlamento. La reina no participó de eso y mandó al príncipe Carlos como su representante. Entonces aquí ya vemos que hay una tendencia bien marcada. Y en ese sentido, este jubileo de platino, que probablemente va a ser el último jubileo de la reina, está marcado también por esa idea de la transición. Por lo tanto, no es raro lo que hemos visto, ¿ya? Y lo que tú bien señalabas, ¿no es cierto?, donde Carlos también tiene un papel protagónico dentro de este jubileo, es parte también de una decisión que ha tomado la reina de ir de a poco retirándose de la vida pública y estableciendo a su heredero, ¿no es cierto?, al príncipe Carlos, como futuro rey. Ahora, es bien llamativo, Cristóbal, o pensar cómo podría ser el legado de Carlos. ¿Va a seguir bien el camino, las dinámicas, lo que ha caracterizado siempre a la reina? ¿O va a intentar imponer quizás un
un carácter distinto, un legado distinto, una forma de reinar distinta, considerando que si vemos en las propias estadísticas a nivel de popularidad entre estos dos miembros de la Casa Real, la reina lo supera con creces. La reina tiene cerca de un 80% de aprobación en Reino Unido, mientras que Carlos es uno de los que tiene más baja popularidad. Por lo tanto, ¿por qué también Carlos es tan impopular? Bueno, hay varias preguntas. Uno primero, yo creo que una. Lo propio de la monarquía británica es saber efectivamente adaptarse al signo de los tiempos. Y en ese sentido, el príncipe Carlos siempre ha sido un abogado por la modernización de la monarquía, de cierta manera, incluso igual que su padre. Yo te añadiría además también que en el caso del príncipe Carlos, indudablemente va a intentar imprimir un sello, ¿verdad? Lo ha estado esperando durante los últimos 50 años y evidentemente lo va a intentar apenas asuma la corona. Sellos que ya sabemos más o menos cuáles son, que tienen que ver fundamentalmente con una preocupación importante por el medio ambiente, tecnologías limpias, todo lo que tiene que ver con el tema del todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático, en fin, y eso ha sido siempre uno de los caballos de batalla de Carlos. Ahora, yendo a lo que tú mencionabas, ¿por qué Carlos es tan impopular? Yo creo que hay un doble efecto aquí, ¿ya? Por un lado está todo lo que nosotros conocemos y en definitiva tiene que ver con los aspectos, digamos, de farándula o de prensa rosa que hicieron eco del desastre matrimonial que él tuvo con su mujer, la forma trágica en la que ella fallece unos años después. Y en definitiva eso, lamentablemente, durante los últimos 25, 30 años, porque uno se pone a pensar, y esto ocurrió hace tiempo, fue en el 98, ¿no es cierto? Ha sido particularmente difícil de olvidar por parte del público británico. En segundo lugar, yo creo que también hay un tema que tiene que ver con el carisma de la reina. Isabel II es por lejos, y cuando te digo por lejos es que es difícil incluso entrar a hacer métricas respecto a esto, es quizá la monarca más popular en la historia del Reino Unido, ¿ya? Hay británicos que no han conocido otra monarca que no sea Isabel II, ¿me entiendes? Es la madre de la patria, si tú quieres ponerlo de alguna manera, o la abuela del Reino Unido, porque en el fondo esa es la imagen que la reina Isabel ha tenido en los últimos 30 años, ¿no? Y el nivel de sacrificio que ha hecho esta mujer, ¿no es cierto?, entregándose al trabajo de lo que ella misma dice que es uno de los trabajos más difíciles del mundo, porque en el fondo nadie tiene que saber lo que ella está pensando. Ella no puede dar opiniones, pero al mismo tiempo tiene que influir en las decisiones del gobierno. Es un tema bien que requiere bastante pericia. Entonces, en ese sentido, claro, cuando tú comparas a la reina, ¿no es cierto?, y sus 70 años de gobierno con el príncipe Carlos, que lamentablemente no existe una imagen potente, que efectivamente la tiene, de todo el trabajo que él realiza año a año. Pero por lo tanto, comparado a la reina Isabel, no hay metro, ¿no es cierto?, no hay métrica de comparaciones. Y por eso en parte yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, sin perjuicio de eso, habrá que ver una vez que el sentido natural del tiempo lleve a la sucesión en la corona británica, habrá que ver cómo lo hace Carlos, qué sello imprime, y evidentemente tendrá que estar a la par con su madre en lo más importante de todo, saber que la monarquía tiene que ser una institución que se adapte a los tiempos, que vaya con los tiempos y que además también sepa leer, en definitiva, al público británico. Sin duda, y además monarquía que ha sufrido, entre comillas, varios golpes y bien duros para mostrar su unidad, lo que sea, considerando que, por ejemplo, está toda la familia real en Reino Unido, el príncipe Andrés está en el lugar, pero no va a poder asistir porque ayer confirmaron de que tiene COVID. Y por otro lado también tenemos a los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes llegaron también a Reino Unido. El día de ayer se arrestaron por un tema de que no son miembros activos de la familia real al tradicional saludo del balcón. Ahí de hecho lo estamos viendo justamente en las imágenes, y participaron de esta ceremonia en la iglesia, en la Catedral de San Pablo. Pero, por ejemplo, después el alcalde de Londres realizó una recepción en un importante edificio en el Guildhall, y ellos no fueron. Entonces son señales también de que están ahí, pero un poco a medias. Entonces, y es un núcleo familiar
que siempre ha caracterizado mucho a los Windsor y que en estos tiempos, en estos momentos, está súper sola la reina. Y de hecho, agrégale más todavía el hecho de su viudez. Además, su matrimonio claro, de 7 décadas con el príncipe Felipe, que tuvo sus altos y bajos, como todos los matrimonios, algunos más mediáticos que otros, indudablemente lleva a entender por qué la salud física y, sin lugar a dudas, también mental de la reina se ha visto afectada, ¿no? La participación, por ejemplo, de los duques de Sussex en esto tiene que ver más con el ámbito familiar más que real u oficial. Y evidentemente ellos han decidido venir porque, ¿para qué vamos a andar con cosas? La reina Isabel tiene un cariño particular por el príncipe Harry, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría yo que eso es parte de la celebración, pero claro, todo lo que tiene que ver con asistencia a ceremonias oficiales, indudablemente que aquellas personas que no son miembros activos de la familia real no tienen por qué estar ahí. Pero bueno, evidentemente desde nuestra perspectiva, porque nosotros tenemos un talante republicano, este tipo de instituciones nos parecen extrañas, por no decir incluso ajenas a nuestra historia. Cuando uno lo entiende en la clave que lo entienden los británicos, perdón, uno ya puede comprender mejor cómo funciona esta institución, por qué se dan estas diferencias o estas distinciones, y además también uno puede entender por qué una institución milenaria como la monarquía británica, ¿no es cierto?, sigue siendo tan vigente hoy día como siempre lo ha sido. De hecho, siempre me ha llamado la atención, Cristóbal, ¿por qué, por ejemplo, la monarquía británica es tan popular a nivel de que la gente los quiere mucho, de que hay merchandising, de que cada evento que ellos realizan la gente acude? De hecho, por ejemplo, ahora para el jubileo veamos que hay personas que acamparon durante 2 noches lloviendo a las afueras de The Mall, afuera de Buckingham Palace, con el objetivo de poder ver 2 segundos que la reina pase. Eso, por ejemplo, no ocurre en la monarquía española. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque la historia de la monarquía española es una historia particularmente turbulenta, con guerras civiles entre medio que partieron en la década de 1830 y continuaron durante el siglo XX, ¿me entiendes? Porque la historia de la afección hacia la monarquía española de parte de los españoles es bastante frágil, ¿no?, en comparación a la británica, que ha habido una continuidad permanente por lo menos desde 1660. Hubo un pequeño periodo en que Inglaterra fue república entre 1649 y 1662, o 1661, y de ahí en adelante 300, casi 400 años de continuidad, ¿me entiendes? En el caso de España, si nosotros tomamos la historia de España durante el siglo XIX y durante el siglo XX, la monarquía tuvo un pasar bastante complicado. Y si vamos a otras monarquías, por ejemplo las nórdicas, Suecia, Noruega, Dinamarca, efectivamente también existe gran cariño por parte de la población respecto a sus monarcas, pero no es el fervor cuasi fanático que vemos en los británicos. De hecho, sin ir más lejos, tú lo mencionabas, el tema de la gente acampando. ¿Cuánta gente participó ayer, viendo el Trooping the Colour, viendo esperando a ver a la reina, ¿no es cierto?, en el balcón? Hubo casi 1 millón de personas en el National Mall. Entonces, eso tú no lo encuentras. Mira, por ejemplo, la imagen que están mostrando ahora, claro, eso es Trafalgar Square, y de ahí empieza la cola para meterse por el arco, ¿no es cierto?, y llegar al National Mall, que es la imagen que están mostrando. Ahí hay 1 millón de personas, o más incluso. No, imagínate. De hecho, una cosa bien divertida es que, bueno, los británicos se caracterizan por ser muy protocolares, pero de hecho, dentro de los panfletos o de la invitación que le hacían a las personas para acercarse justamente a Buckingham Palace, decían que tenían que ir bien vestidos. Es decir, no jeans, no shorts, no chalaila. Es decir, tenían que ir bien vestidos, bien pintados, aunque estuvieran en la calle, porque era un evento real. Y ahí uno dice, claro, para ellos forman parte de la monarquía británica, y por eso yo creo que es tan importante o representa tanto la reina, la figura de la reina para los propios británicos, ¿no? Bueno, es que tú has dado en el clavo, porque hay un tema cultural también que se hunde en la vida de los británicos. Puede que la monarquía no esté permanentemente presente en la vida del británico ordinario, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nunca los gobiernos lo están, está bien que así sea, ¿ya? Pero cuando llega el momento de celebrar, cuando llega el momento de unirse, en el fondo los británicos siempre acuden a aquel faro, ¿no es cierto?, de tradición
de continuidad, que es precisamente la institución de la monarquía, y además, creo que es necesario agregar esto, hoy día existe no una disociación, pero hay una separación importante entre lo que es la figura de la monarquía como institución, que es bastante popular, pero aún más popular que la monarquía es la misma reina Isabel. Entonces, indudablemente que la monarquía va a sufrir un golpe una vez que la reina fallezca, porque en el fondo no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? No es Isabel. Y por lo tanto, bueno, ahí está el gran desafío que va a tener Carlos como heredero y futuro rey, de tratar de leer efectivamente el signo de los tiempos, de ver cómo amoldar la monarquía precisamente a esa falta que va a surgir producto del fallecimiento de la reina, y cómo él y sus sucesores también tendrán la vara tan alta para poder llenar los zapatos de la monarca que ha gobernado por más tiempo en la historia del Reino Unido. Sí. Y Cristóbal, a nivel de reinado, ¿cómo ha sido, o cómo consideras tú que han sido estos 70 años de Isabel? Uh, bueno, ha habido de todo, ¿no? Primero, cuando fallece el rey Jorge VI, la reina Isabel era una mujer muy joven, ¿no? Y le cae encima el trono, la corona. De hecho, Jorge VI le mantuvo el secreto de su enfermedad, porque tenía cáncer pulmonar, y no le contó absolutamente a nadie. La única persona que lo sabía era su médico, ni siquiera lo sabía su mujer. Entonces, mientras la reina Isabel, o sea, princesa en esa época, estaba en Kenia representando a su padre, se entera en definitiva de la muerte, ¿no? Los años de la posguerra, es decir, estoy pensando desde el 45 hasta más o menos el 55, son años bastante duros para Inglaterra, porque incluso todavía había racionamiento de alimentos, en fin. La década de los 60 y los 70 también son años duros desde el punto de vista económico, alta inflación, alto desempleo, y además también desde la década de los mediados de la década de los 40 y principios de la década de los 50 vino todo el proceso de descolonización. Entonces, Gran Bretaña perdió mucho prestigio, o al menos los británicos, la autoimagen que tenían era de su gran imperio que se estaba desmoronando. Pero a la larga, la reina Isabel y los primeros ministros, ¿no es cierto?, elegidos por el pueblo, supieron, ¿no es cierto?, manejar en definitiva este sentimiento de desazón y convertir hoy día en Inglaterra no solamente en uno de los países más desarrollados del planeta, en una economía de respeto también, en una de las grandes economías del mundo, sino que además también en un referente cultural. Entonces, en ese sentido, yo creo que el reinado de Isabel II a lo largo de, piensa tú, son 70 años, estamos a 30 años de un siglo, en el fondo es un reinado larguísimo, evidentemente que ha tenido que haber de todo, momentos de dulce y de agrado, ¿no es cierto?, momentos de grandes victorias, de gran desarrollo y momentos de postración. Pero al final del día, la población británica se queda fundamentalmente con los buenos momentos y con esta época isabelina, o segunda época isabelina, como lo dijera Winston Churchill, cuando tiene que comunicar la muerte del rey Jorge VI, termina con una nota alta, en el fondo, con una mujer que hace más de 70 años, 75 años aproximadamente, hace un juramento donde le dice a la población británica que no importa si su vida será corta o larga, estará dedicada exclusivamente al servicio del pueblo. Hoy por hoy la reina Isabel tiene, como tú decías, entre un 75 y un 80% de popularidad, algo que ya desearía cualquier gobernante democrático en el planeta Tierra, ¿me entiendes? Y eso te indica la fortaleza de la monarquía y también la fortaleza que ella misma ha logrado imprimirle a la institución. Ahora, Cristóbal, este último año ha sido sin duda uno de los más difíciles para la monarca, considerando que ha estado, último año me refiero también incluyendo el 2021, considerando que tenemos familia separada, la muerte del duque, pandemia, ella tuvo COVID, se recuperó del COVID, el encierro, las cuarentenas y sobre todo también otro punto que sin duda ha marcado y ha afectado bastante a la reina, considerando que siempre han dicho que era su hijo preferido, su hijo favorito, y son las denuncias y esta investigación justamente contra el príncipe Andrés por las cercanías, una denuncia de abuso sexual contra una menor de edad, además por las cercanías con este empresario, ex empresario y financista estadounidense Jeffrey Epstein. Por lo tanto,
son unas polémicas graves y claramente pueden haber afectado también no solamente la popularidad de la reina con la gente, sino que a ella como persona. O sea, yo no puedo agregar mucho más de lo que tú has dicho. En los últimos 3 años, 3, 4 años, porque en realidad es un periodo un poco más largo, han sido bien duros para la reina. Tú misma lo dijiste, ¿no es cierto? El quiebre con los duques de Sussex, donde el príncipe Harry era una de las figuras más populares de la familia real, junto con la reina. Por otro lado, la viudez de la reina por el fallecimiento del príncipe Felipe. Los casos, ¿no es cierto? Porque hay que agregar ahí también ciertos casos de donaciones espurias, ¿no es cierto?, dudosas. Por ejemplo, el fondo ¿cómo se llama?, de caridad del príncipe Carlos. Lo mismo ocurre en el caso del príncipe Andrés, que el asunto ya es más grave porque ahí hay acciones constitutivas de delito. Y por otro lado, a eso tú le tienes que agregar la pandemia, el encierro y el costo que eso tiene en la mente de una persona de 90 y tantos años, que además, a ver, aquí voy a hablar un poco desde la opinión, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero indudablemente una persona que ya tiene más de 90 años ve que el fin de su vida puede ser en cualquier momento, y por lo tanto eso genera un estrés y una presión adicional en el ánimo. Y aún así ella tiene que poner la mejor de las caras, ir a donde ella tiene que acudir a todas las ceremonias en la medida en que sus fuerzas así se lo permitan. Y como te decía antes, está cumpliendo con ese juramento que hizo cuando era una joven de 20 y tantos años, 21 años. Ahora, yo agregaría un asunto más aquí. Efectivamente han sido momentos duros, pero ojo, si bien ha afectado la imagen de la monarquía, no la imagen de la reina, y de ahí entonces, de alguna manera, la reina suple, ¿no es cierto?, ese golpe a la monarquía con su propia popularidad. En la medida en que pase el tiempo, no hayan otros escándalos similares, ¿no es cierto?, y la reina siga viva, esa línea de transfusión de popularidad va a mantenerse. Y por eso te decía en su momento que la vara va a quedar extremadamente alta, ya sea por carisma, ya sea por pericia política, por conducción. La reina Isabel es una de las estadistas más notables que ha tenido el siglo XX, a pesar de que uno tiende a mirarla con cierto resquemor por ser una mujer, una aristócrata, millonaria, claro, etc. y apolítica además, que ella no se mete en la política, claro. Pero es que ese es el punto fundamental y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros, porque nosotros vivimos en una república de carácter presidencialista. Claro. En el fondo es indudable que nuestros políticos tienen que estar metidos con las manos hasta acá, ¿no es cierto?, precisamente en todos los asuntos. La reina Isabel no. Ella se dedica a influir en el gobierno, a tratar de conducir desde atrás, precisamente porque ella tiene que ser el efecto moderador o el árbitro de la política, pero al mismo tiempo también no puede tomar partido abiertamente, lo que no significa que ella no tenga sus impresiones particulares, su visión política y trate de imprimirlas en el accionar del gobierno. Y eso, piensa tú, todos los primeros ministros que ha tenido la reina Isabel, sí, partiendo con... Eso te iba a decir, Cristóbal, que probablemente ella da su opinión o va guiando por dónde, o lo que quiere decir lo va guiando de alguna manera en estas reuniones que tienen todos los martes o miércoles con los primeros ministros en Buckingham. Por lo tanto, también no es que sea una persona que esté completamente ajena a la política o a los temas de contingencia nacional de Reino Unido, sino que es una persona que públicamente no dice opiniones de esa magnitud o de esas características, pero en la interna claramente se influye. Bueno, exactamente, y eso hasta cierto punto permite un balance, un equilibrio bastante notable en el sistema político británico. Lo que pasa es que, nuevamente, el sistema británico es un sistema monarquía parlamentaria y constitucional, que es totalmente distinto al que tenemos nosotros. Pero cuando uno entiende la clave en la que está diseñado el sistema en el Reino Unido, ahí es mucho más sencillo entender el por qué funciona y funciona tan bien. Y nuevamente, no es un sistema que se ha mantenido sin ningún cambio a lo largo de los siglos, ¿ya? Y ojo, estoy hablando a lo largo de los siglos. Nosotros como país tenemos 200 años y un poquito más de vida independiente, quizá unos 2 o 3 siglos más de existencia, pero al final del día los británicos miden esto con una escala que nosotros ni siquiera soñamos. Claro, Cristóbal, y ahora ya para ir cerrando, mira, esta es una pregunta que se hacen muchas personas, a mí de hecho me la han hecho varias veces, por eso quiero saber tu opinión, porque ni tú ni yo sabemos la respuesta, pero podemos opinar sobre esto.
¿Ya? ¿Por qué consideras tú que la reina nunca abdicó? Considerando que no porque no quisiera seguir en este cargo, sino que era para darle el paso o el traspaso justamente antes a Carlos. Mira, yo te diría que eso tiene que ver con el carácter de la reina Isabel y hasta cierto punto el ejemplo que dio su padre. ¿Ya? Jorge VI era una persona que nunca nadie pensó que iba a ser rey. Era el alumno más porro en su colegio cuando estudiaba. Él era una persona que lamentablemente tenía una tartamudez producida por abusos que había sufrido él cuando era niño por parte de su, ¿cómo se llama?, de su institutrices, etcétera. Era una persona extremadamente insegura. Y además también donde en su misma familia le hacían, particularmente el hermano Eduardo, ¿no es cierto?, Eduardo VIII, le hacían un bullying espantoso. Entonces, eventualmente, cuando él se convierte en rey, primero fue una sorpresa. En segundo lugar, él decidió dar un paso al frente cuando nadie podía dar otro paso, solo él. Y en ese sentido, a la reina Isabel, y ella lo ha contado en privado, que el ejemplo de su padre, el sacrificio de su padre, siempre ha sido una especie como de brújula para ella. De ahí entonces, ella no puede ser menos que uno de los hombres que más amó en su vida. El amor que le prodigaba Isabel a su padre es legendario. Y en ese sentido yo te diría que, y además también porque el rey Jorge era un hombre extremadamente cariñoso con sus hijas, tanto con la princesa Margarita como con la princesa Isabel. Entonces, en ese sentido, el ejemplo para ella está bien claro. Y en segundo lugar, desde muy pequeña, la reina Isabel engendró en sí misma la convicción, ¿ya?, de que ella nació para servir al pueblo británico. Y eso es una cuestión muy dura, porque en el fondo dice, yo no solamente nací para servir, sino que voy a servir al pueblo de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, hasta el último día de mi vida. De ahí entonces uno podría decir, bueno, incluso está siendo arrogante, porque en el fondo a los 96 años, ¿cuánto más puede hacer? Bueno, en este jubileo y en los últimos años, en medio de la pandemia, dando el ejemplo, enfrentando el funeral de su marido por 7 décadas, casi sola, como el resto de los británicos que tuvieron que enterrar a muchos de sus familiares también en las mismas circunstancias, ella da el ejemplo. Y en ese sentido creo yo que tiene que ver con una noción de sacrificio y de servicio que es casi imposible encontrar en el mundo actual. Perfecto. Cristóbal García Huidobro, muchísimas gracias por esta interesante y extensa entrevista, por toda tu paciencia también y por entregarnos todos tus conocimientos respecto a este tema que tanto nos gusta. Que estés bien, Cristóbal. Buenos días. Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Chao. Chao, que estés bien.